el número de los discípulos. Hubo murmuraciones de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir a las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos a este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud, y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía. Dice el verso 8: a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes orando les impusieron las manos. Verso 7: y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían la fe. Verso 8 dice: y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Gloria a Dios. Vamos a dar un fuerte aplauso, mis hermanos. Cada vez que leo esta palabra, me sorprende el testimonio de estos hombres. Esta palabra es un hecho histórico, es un hecho real que Dios le quiere hablar a su pueblo. Especialmente si usted está cansado, está desanimado, pues yo creo que esta palabra va a caer en tu corazón. Porque estos hombres, los 7 diáconos, el trabajo que Dios les encomendó, recuerda, los 7 diáconos no son lo mismo que los apóstoles, es diferente. Pero en la iglesia en Jerusalén, en Antioquía, en Samaria, había mucha necesidad, mis hermanos. Pero cuando ellos empezaron a predicar la palabra, dice que el número crecía. Amén. En aquel tiempo crecían los discípulos, la iglesia se multiplicaba, todo estaba en crecimiento. ¿Cuántos saben cuando algo crece, también crecen los problemas? Cuando crece la iglesia, crecen los problemas. No es lo mismo un matrimonio sin hijos y un matrimonio con 5 o 6 hijos. ¿Cuántos dicen amén? Entonces la iglesia crecía, estaba en crecimiento. Había un avivamiento extraordinario, mis hermanos. Había un crecimiento terrible, pero también no había discípulos. Y cuando estos hombres vieron que no había discípulos, convocaron a 7 diáconos. ¿Cómo se llaman los diáconos? Primero era Esteban. ¿Y quién es Esteban? Cuando yo leí la biografía de todos estos hombres, y yo dije: ¿qué hicieron estos hombres? ¿Qué hicieron? ¿Por qué? Dice que buscaron a 7 diáconos. ¿Y cómo tiene que ser el testimonio de ellos? Mira lo que dice del verso 3. O sea, no cualquier persona escogieron. Dice: buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos a este trabajo, y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Escúchenme bien. Dice que escogieron 7 varones de buen testimonio, de sabiduría, llenos de qué? Del Espíritu Santo, para
dicen amén? Dice que llamaron a 7. El primero era Esteban, el primer mártir. Más adelante usted lo va a leer en su casa, le dejo de tarea. Usted va a estudiar quién era Esteban. Esteban era un hombre extraordinario. No solamente era un diácono, no. Esteban fue el primer mártir que predicó la palabra de Dios con poder, con autoridad. Dice la Biblia que hacía Dios milagros, señales y maravillas a Esteban. Se enfrentó con los sacerdotes y ¿saben qué? ¿Qué le hicieron? Lo apedrearon hasta morir. No era un diácono cualquiera. ¿Qué nos está enseñando Dios? Cuando hay crecimiento, hay problemas. Vamos, dile a tu vecino, dile, cuando hay crecimiento, hay problemas. El problema es que la iglesia no ha entendido el propósito de cada problema. Es más, tu problema refleja tu condición muchas de las veces. ¿Aquí alguien tiene un problema? ¿O todos estamos bien? El problema que tienes refleja tu condición. Amén. Este hombre, Esteban, el primer mártir que convirtió a muchos sacerdotes. Los sacerdotes obedecían a Cristo. Los sacerdotes tenían su religión. Pero cuando Esteban habló con poder y vieron milagros, creyeron en el Evangelio y muchos se convirtieron. Y por eso los sacerdotes falsos se unieron para quitarle la vida a Esteban. ¿Se acuerda que lo apedrearon hasta quitarle la vida? Después estaba Felipe. ¿Quién es Felipe? Felipe el evangelista, dice la Biblia. Predicó el primer hombre en predicar en Cesarea de Felipe. Luego tuvo 4 hijas que eran profetas. Luego se levantó Prócoro. ¿Quién es Prócoro? El compañero de Esteban, también lleno del Espíritu Santo, que después, dice la biografía, después se unió a los 70 cuando fueron a predicar de 12 en 2. En todo el libro de los Hechos, queridos hermanos, está lleno de evangelismo. El libro de los Hechos, desde el primer capítulo hasta el último, está lleno de evangelismo, de ganar almas, de visitación, pero también de mostrar señales y maravillas. Amén. Había milagros, había maravillas, había señales. Y ese es el trabajo de la iglesia. Tenemos que mostrar a la gente el poder sobrenatural de Dios cuando dicen amén. Eso es lo que se necesita. Luego se levantó Nicanor. ¿Quién es Nicanor? Un diácono dedicado al servicio a Dios, que era uno de los 12, de los 7 diáconos. Luego se levantó Timón. ¿Sabes quién fue Timón? Timón fue el primer evangelista en predicar en Berea, en Corinto. Llegó la palabra. Luego se levantó Parmenas. Parmenas fue el primer predicador en llevar el evangelio en Tesalónica y en Éfeso. Y el último, Nicolás, el primero en llevar el evangelio a Antioquía y Laodicea. ¿Se acuerdan de Antioquía? Antioquía, donde fueron llamados los primeros evangélicos. Los seguidores de Jesús en Antioquía los llamaron cristianos, ¿sí o no? En Antioquía fue los primeros creyentes de Jesucristo. Se les llamó cristianos porque eran seguidores de Jesús. Entonces, estos hombres tenían muchos problemas, pero predicaban la palabra con autoridad, predicaban la palabra con firmeza y demostraban milagros, señales y maravillas. No solamente atendían las mesas. ¿Sabe lo que significa mesa? Cuando yo estudié, oye, atendían las mesas. ¿Qué significa mesa? Escribe, por favor. Atender las mesas significa un lugar donde un cambista hacía su recolección de dinero. Los cambistas en aquel tiempo eran, mis hermanos, personas traficantes
dinero romano y el dinero hebreo. Entonces ellos los mezclaban. Eso era un cambista. ¿Se acuerdan cuando Jesús entró en el templo? Encontró los cambistas y cortó las mesas, agarró el látigo y los golpeó a todos. Pero estos cambistas que atendían las mesas, los 7 diáconos, por eso se les pide que tengan buen testimonio, lleno del Espíritu Santo, que tengan el poder de Dios. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Los hijos de Dios, donde quiera que entramos, tenemos que mostrar a un Dios vivo, a un Dios verdadero, a un Dios poderoso. Usted no va a mostrar un Dios desanimado que no hace nada. Donde quiera que entres, demuestra el poder de Dios. Estos diáconos, fue lo que hicieron. No solamente atendían las mesas. ¿Sabe qué significa atender las mesas? Atender la comida, hacer la comida, el refrigerio, todo eso. Amén. Y dice que les impusieron las manos y los enviaron. Amén. Los diáconos administraban todo el dinero que entraba como tesoreros, como administradores, mis hermanos. Los diáconos era un trabajo extraordinario. Era un trabajo donde ellos administraban todo el dinero, las ofrendas que entraban. Amén. Donde quiera que Jesús llegaba, la gente aportaba, la gente daba sus primicias, la gente daba sus donativos, la gente daba sus ofrendas de sus primeras cosechas. La gente daba todo en el ministerio de Jesús. Y no administraban los 12 apóstoles, los 7 diáconos hacían todo ese trabajo. ¿Cuántos dicen amén? Entonces estos diáconos tenían todo el trabajo, mis hermanos, de administrar. Imagínate. Hoy escuchamos en la escuela, ¿cómo se llama que le dan de comer a nuestros niños? El desayuno, ¿verdad? El desayuno. ¿Hay problemas, sí o no? Hay problemas. Imagínate, los 7 diáconos tenían ese mismo problema, pero ellos no solamente atendían las mesas, mostraban el poder de Dios, demostraban el poder sobrenatural, predicaban la palabra y no solamente atendían las mesas. Había cantidades de alimentos. ¿Cuántos dicen amén? Por eso dice aquí la palabra: busquen hermanos entre vosotros. Estos diáconos tuvieron problemas. Después Pablo los reprende en 1 de Timoteo. Mira lo que dice aquí. 1 de Timoteo, capítulo 3. ¿Qué dice 1 de Timoteo? En el capítulo 3, versículo 8 al 10. Aquí Pablo reprende a los diáconos. ¿Por qué? Porque se aumentaron los problemas. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos de ganancias deshonestas, porque dice que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Y a estos también sean sometidos a prueba primero, entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Miren lo que dice Pablo. Pablo les está diciendo: oye, diáconos, estamos fallando. ¿Qué está pasando en las mesas? Pablo les dice que sean sometidos a prueba primero y después ejerzan su ministerio. Había todo tipo de problemas, mis hermanos, desde el capítulo 2, 3 de Hechos. Pero la iglesia entendía su llamado. Cuando le servimos a Dios, van a venir pruebas, van a venir luchas, van a venir tribulaciones, van a venir enfermedades. Y la iglesia, mis hermanos, puede ser afectada en todo eso. El problema es que a veces no entendemos cada prueba que viene en nuestra vida. No lo entendemos. Pero Dios nos está llamando a grandes cosas. Los diáconos demostraban el poder de Dios. ¿Quién podía resistir la sabiduría de Esteban? ¿Quién podía detener los milagros que hizo Esteban? Todos estos hombres son que
que la Biblia habla muy poco, pero todos estos hombres hablaron con poder y con autoridad. Todos estos hombres demostraron a un Dios vivo, y eso es lo que Dios le dice a la iglesia: demuestren allá afuera el poder de Dios. Díganle a la gente que Jesucristo no murió, Él resucitó, Él está vivo. Vamos a decir a la gente allá afuera: Jesús es real, Jesús está vivo. Usted lo puede ver, usted puede palpar. ¿Cuántos dicen amén? Eso es lo que estos hombres hicieron. Dice que busquen de buen testimonio. El testimonio es muy importante, hijos. El carácter, la actitud es importantísimo para servir a Dios. Y Pablo les dice: no, que se sometan primero y después vuelvan a ejercer su ministerio. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Imagínate, Dios exige todo esto para los diáconos. ¿Pero por qué? Verso 7. Regresamos otra vez donde estábamos antes, en Hechos. Vamos a regresar a Hechos 6, versículo 7. ¿Qué dice? Dice: y crecía la palabra del Señor. ¿Qué dice? Crecía la palabra del Señor. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos, ¿qué pasó? Se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. La iglesia tiene el poder para que la iglesia tradicional se convierta en muchos. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tiene el poder para que los que defienden su religión se conviertan a Cristo, reciban a Cristo. ¿Saben lo que nos diferencia de otras religiones a la iglesia cristiana evangélica? ¿Saben cuál es la diferencia? Los milagros. No hay otra cosa. Porque todos predicamos igual, ¿sí o no? ¿Están acá, hijos? ¿Están acá? Todos predicamos igual. Es más, la iglesia tradicional ya está orando como nosotros. ¿Sí o no? No sé cuándo escuché una señora. Yo estaba comiendo. Dios mío, le metió oración con todo. Y yo dije: ¿no será que una de nuestras hijas fue a orar allá? No, de verdad. Y le metió con toda la oración. ¿Cuántos dicen amén? Solo escucha sus servicios. El 90% de sus servicios de la iglesia tradicional escuchan música evangélica. ¿Sí o no? Entonces la iglesia tiene que mostrar milagros, señales y maravillas. Por eso cuando tú oras, dile: Señor, comienza conmigo primero para que yo pueda demostrar a Dios. Así es. Hay un familiar mío que siempre sube videos y con música evangélica. Y un día le escribí porque me comenta a veces. Le digo: oye, primo, desde que conozco tus fotos, solo pones música evangélica. Dice: ni sé si son evangélicas, pero lo suben todo el tiempo. Escuchen la música, solo música evangélica. Ya están danzando. Dile a tu vecino: dile, ya te van a ganar. ¿Cuántos dicen amén? Vamos, digan todos: ¡ouch! Te van a ganar, hijo. Están haciendo ¿qué? Todo igual. Todo igual lo están haciendo. Yo no sé quién es esa señora. Agarró el micrófono y le dio otra igualitito. ¿Y dónde están que eran religiosos? Idólatras, lo que son idólatras. Pero le metían oración, pero sí. Dios mío. Mientras nosotros 2 minutos oramos. Vamos, dile tú, el pastor lo dijo contigo. Vamos, díselo por favor. La única diferencia de la religión y una relación con Cristo es demostrar el poder de Dios. Hasta hoy, escúchame bien, hasta hoy no he visto un milagro que lo transmitan que alguien se sanó. Hasta hoy no he visto. Porque ese poder está aquí. Ese poder lo tienen los hijos. Ese poder lo tienes tú para que lo demuestres allá afuera.
Solo veía, había mucha gente y ahorita disminuyendo poco a poco también. ¿Por qué? Porque para estar avivado se necesita poder. Para estar avivado se necesita unción. Vamos, cuando dicen amén. Para estar avivado se necesita unción y el poder de Dios. Estos hombres salieron a predicar la palabra. No solamente atendían las mesas, demostraban el poder de Dios. Pablo dice, no, que presenten buen testimonio, buen carácter. Amén. Lleno del Espíritu Santo. Imagínate, para cocinar se necesita el Espíritu Santo. Claro que sí, porque a veces en la comida peleamos. Que el hermano come picante, el otro no. Hay problemas. A veces los pastores llegaban y dijeron, ¿por qué llegaste tarde? Yo tengo hambre. Es que la contaduría, en el desayuno, y me empieza a decir que la otra señora hace acepción de personas, otros roban el arroz, roban los frijolitos, roban el aceite. Eso es lo que sucede en los desayunos, ¿sí o no? Ahora imagínate cantidades y multitudes que le seguían a Jesús. Por eso había problemas en la comida. Se acabaron los amén. Hijos, yo como diferente de ustedes y ustedes comen diferente al de nosotros. Cuando dicen amén, pero comemos juntos porque somos hijos y somos hijos en Cristo. Cuando dicen amén, más fuerte. Se acabaron los amén. Usted come frijolitos con ajo, ¿sí o no? Pero no se come con nada. Es lo que yo pienso. Amén. Yo como picante, usted no come picante. Amén. Mi mamá come lentejas, usted no come lentejas. Imagínate, 7 diáconos tenían que administrar multitudes. Por eso Pablo los reprende en 1 Timoteo y les dice, no, hagan bien su trabajo, sean honestos. ¿Por qué no reprende si hacen bien las cosas? Mira, y estaban llenos del Espíritu Santo. Nosotros estamos llenos de sueño y imagínate que no haya peleas aquí. Cada casa come diferente. ¿Cuántos dicen amén? ¿Sí o no? ¿Cada casa come qué? Diferente. Hermano, le voy a decir algo para que la libere la pastora o la libere a ustedes. Nunca la pastora ha hecho frijoles y que le eche patas de puerco en los frijoles. Nunca. Porque no comemos así. Y usted nos llena, pero ¿sí o no? Allá atrás parece que se acabaron los amén. Así es. Diferente. Cada casa come diferente. Otros, allí, nomás un chito mayor. Y otros no quieren pollo. Dios mío, cuando me mencionan pollo, disminuye 30 minutos de mi vida. De verdad. Digo, hija, no tuve tiempo, pues la compra ya sabes. ¿Y qué voy a comer? Te compré un pollo. Señor Jesús, pollo. Pero dice rostizado encebollado. No. Le digo, hija, por favor, un huevito y 4 o 5 tortillas. Con eso estoy feliz. Pero aquí está el pollo. Digo, no, el pollo es para ti. ¿Cuánto les encanta el pollo? ¿A alguien le gusta el pollo? Dios mío. Otros no les gustan los mariscos. Hija, ¿le gustan los mariscos? ¿No les gustan los mariscos? Oh, a mí me encantan, mi hermano, de verdad. Mojarra, así. Dios mío. Pero imagínate frijoles con patas de cerdo, todo lo que está dentro de la sangre se escurre, todo se mete en los frijoles y eso voy a comer. ¿O no? Comemos diferente. Vamos, dile a tu vecino, comemos diferente. La única diferencia es el poder de Dios. Nos va a demostrar. Pastor, qué bueno que hiciste eso. Qué bueno que dijiste, más te voy a invitar a mi casa.
¿Cuántos dicen amén? ¿Cuál es tu plato favorito? ¿Plato favorito? Hermana. Y chicayole, mi mamá. Amén. ¿Cuál es tu favorito? El mole. Oh, el mole, donde todo, ¿verdad que sí? El mole, donde todos disfrutamos. Podemos estar juntos en una sola comida. El mole. Yo creo que el mole todo les encanta. El mole. Otra cosa que podemos estar juntos por una comida. ¿Cómo? Carne asada, sí. Pipián, oh, pipián, no digan eso, por favor. Amén. Imagínate, estos hombres, 7 diáconos, administraban todo el almacén que entraba, todas las ofrendas que entraban. ¿Quién les dijo? Jesús no pedía ofrendas. Jesús pedía ofrendas. Y mucha gente sembraba. Mucha gente daba sus primeras cosechas, sus primicias, sus donativos, como Cornelio daba sus donativos. Es más, Cornelio no daba, Cornelio daba limosnas. ¿Cuántos dicen amén? La iglesia tradicional nos enseñó limosna. ¿Cuánto es limosna? Un pesito. Pero el término original de la palabra limosna significa cantidades de dinero. No son 3 pesos que te enseñó el curita de la parroquia. Vamos a pasar a depositar la limosna. Saca 2 pesos y se escucha lejos. No, la palabra limosna en el original hebreo significa cantidades de dinero. Es más, la limosna de Esteban, no, la limosna de Cornelio fue el que tocó el corazón de Dios. Y el primer gentil en ser salvo por sus limosnas. Y no fueron 2 pesos. Por eso la palabra limosna significa cantidades de dinero. Amén. Cornelio era millonario. Cornelio sustentaba el ministerio de los judíos. Él daba su dinero, temeroso de Dios, pero no era salvo. Hasta que Dios dijo: no, ese hombre nos ha ayudado mucho en limosnas. Merece que reciba el evangelio toda su casa y toda su familia. ¿Cuántos dicen amén? Los que les gusta el pollo dicen. Así eran, cantidades. Entraba vendimias, cosechas. Muchos vendían sus propiedades y depositaban ese dinero. ¿Quién dijo que Jesús no pedía dinero? Contrario, Jesús tenía tesorero. ¿Quién era el tesorero? Judas. ¿Usted cree que con 1000 pesos va a andar con un tesorero? Cuando tienes tesorero, porque eran entraban cantidades de dinero. ¿Por qué? Porque los seguidores de Jesús, muchos eran políticos. En Lucas 18 había mujeres, eran superintendentes que trabajaban para el gobierno de Herodes y le seguían a Jesús. ¿Quién dijo que la política y la religión no se juntan? No se juntan porque no les conviene. No, ustedes los hermanitos nos van a reprender que somos ladrones. No les conviene que un evangélico esté en la política. Pero la política y la religión caminan juntos. Se necesita un hombre de Dios en la política. Se necesita un hombre lleno del Espíritu, solamente un hombre lleno del Espíritu Santo en la política. ¿Pero quién? Si todos están chuecos, todos están guachi a medias. Necesitamos uno lleno del Espíritu Santo para que tenga el poder y la autoridad, la osadía, el atrevimiento para reprender a los políticos. Mira nuestro político, mira los demás. Por eso se necesita política con la religión, tienen que caminar juntos. Amén. Cuando el presidente o el primer ministro se le tranca el serrucho, ahí está el hombre de Dios para darle dirección. Por eso digo, el político solo te va a querer por un
corto tiempo. No nos quieren ahí adentro, porque tenemos la palabra. Aborrecemos la corrupción, aborrecemos las ganancias mal hechas. Se acabaron los amenes. Estos hombres no solamente atendían las mesas, estos hombres se unieron a los 70 que fueron a predicar de 2 en 2. Son los primeros que llevaban el evangelio en Samaria, en Cesarea, en la Odisea. Son los primeros que dieron su vida antes de los apóstoles. Imagínate, Esteban no era un apóstol, era solamente un cambista, pero dieron su vida por Jesús. Y así quiere Dios hacer con la iglesia, con su pueblo. Somos importantes en la mano de Dios. Vamos a demostrar el poder allá afuera. La única diferencia es el poder de Dios, no hay otra cosa. Cuando tú oras por los enfermos, ora con fe. Dile: Señor, esta persona va a ser sana, va a ser restaurada y va a ser libre en el nombre de Jesús. ¿Cuándo dicen amén? Así. Eso tenemos que mostrar a la gente. ¿Cómo estaba Esteban? Lleno del Espíritu Santo. Cada problema en la iglesia solamente es una síntoma. En la iglesia, si no sabemos manejar los problemas, te vas a morir. Escúchame aquí, en la iglesia hay muchos problemas. No solamente los apóstoles tienen problemas, no solamente los diáconos tenían problemas, en la iglesia hay muchos problemas. Pero los problemas solamente es una síntoma que tenemos que entender. Si no entendemos los problemas de la iglesia, te vas a morir. Te vas a desanimar. ¿Usted entiende el propósito de los problemas en la iglesia? ¿Sí entiende, sí o no? Porque si no los entiendes, hijo, te vas a desanimar, te vas a morir, vas a tirar la toalla. Los problemas internos de la iglesia es como la sal en la comida. Son necesarias, son importantes. ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos problemas hay en la iglesia? ¿Alguien ya los contó? En la iglesia es normal ver tantos problemas. Lo que no es normal es no hacer nada al respecto. Ellos vieron que había problemas y levantaron 7 diáconos. Es lo mismo nosotros, vemos un problema, hay que solucionarlo. Es lo que hicieron ellos. Amén. Cuando vas a tu trabajo, hay problemas en tu trabajo. Cuando pregúntale a tu vecino, dile: ¿hay problemas en tu trabajo? No porque hay problemas en el trabajo, usted no va a trabajar. Usted le echa ganas, por más que haya problemas. Pero en la iglesia no hacemos eso. En la iglesia vemos que hay problemas, nos sentamos. Ustedes no queremos hacer nada. Eso hubiéramos hecho en el trabajo. Pastor, en mi trabajo también hay problemas, mejor ya no hago nada. No, en donde quiera hay problemas. En todas las instituciones hay problemas. ¿Cuántos dicen amén? En medio de problemas había milagros. Amén. La iglesia debe de entender de cómo manejar los problemas internos. La iglesia se estancó porque no conocemos los problemas. ¿Cómo resolver? No sabemos. Por eso resuelve cada problema. ¿Ves algo? Solamente es una síntoma. En la casa hay problemas, en el matrimonio hay problemas. En una familia hay problemas con hijos. En una familia sin hijos también hay problemas. ¿Cuántos dicen amén? Es necesario los problemas. Un niño pequeño tiene problemas. Un adulto mayor tiene problemas. Pero debe de manejar, saber manejar. ¿Sabe por qué, hijo? Hay mucho estrés. Hay mucho estrés. Yo veo muchos hijos, Dios mío, estresados, pero hasta el copete, así, copeteado. ¿Por qué no sabes manejar tus problemas, hijo? ¿Cuántos dicen amén? Pero yo le voy a dar un medicamento poderoso, una píldora poderosa contra el estrés. ¿Le doy o no le doy? Cuando estás estresado, cansado, ya no te puedes mover, ya dormiste 12 horas y aún así, busca una piscina
vete donde hay mucha agua, métete ahí, comienza a nadar y a nadar y a nadar. Digo, ¿qué pasó con ustedes? Ustedes tienen que provocar, papá. Ellos esperan que yo no, ustedes tienen que provocar. Yo hablo, ustedes lo provocan. Ay, Dios mío. ¿Cuántos dicen amén? Métete, nada, hasta donde te canses, hijo. No, pastor, ya no aguanto. No, métete y nada, comienza a nadar. Hijo, te vas a cansar como usted no tiene idea. Al día siguiente te van a doler las manos, los pies, te va a doler el pecho, todo eso. Pero el tercer día, hijo, todo ese estrés se fue. Como aquí nadie está estresado, entonces yo tengo que ir a las albercas otra vez. Yo le decía a la pastora, ¿hace cuánto, hijo? 2 semanas. No, es hora de nadar, es hora. Había muchos jovencitos ahí, nos metimos nosotros. Pero hijo, de verdad, esa es la mejor medicina. ¿Qué te vas a comprar? ¿Píldora? ¿Qué tempra? ¿Qué otro medicamento? No lo conozco yo. Usted sí. Porque ustedes son número 1 en automedicarse. Yo solo conozco a pan puerco y nada más. ¿Cuántos dicen amén? Métese en la piscina, vayan a Miravalle, vayan ahí a la hacienda, métense y naden. Dejen el trabajo, hijos, hasta que se cansen. No, también van ahí y comienzan a platicarle, a comer. No, métese de que llegue, métese adentro. Miravalle es un buen lugar. Yo les recomiendo que vayan. Deje esas píldoras que está tomando, déjenlo, no son de Dios. Quítese el estrés, las preocupaciones, el desánimo va a desaparecer. Todos estamos cansados, hijo, de verdad, estamos cansados. Pregúntale a los muchachos, ¿están cansados? Pregúntale a las niñas, ¿están cansados? Todos estamos cansados. Se acabaron los amenes. Y el estrés encima, las preocupaciones, la deuda, que el cochino no ha comido, mis guajolotes se escaparon, todo eso, el desánimo. Pero cuando deja el estrés, mi hermano, Dios te va a dar fuerzas, autoridad y va a querer servir mejor a Dios. El estrés tiene muchos significados, pero le voy a resumir en una sola palabra. El estrés es porque no se cumplen nuestros deseos, no se cumplen nuestros planes. Yo mañana tempranito hago esto y no se cumple. Ese es el estrés. Terrible. Yo pensé que la depresión era un asesino, pero el estrés es número 1. Usted no va a querer ya escuchar la palabra, eso ya me lo sepan todo. Autolibérese. ¿Cuántos dicen amén? ¿Se acabaron los amén? Para servir a Dios necesitamos mucha energía. Mucha energía. Hoy veí solo 1:30 estaban danzando en la iglesia. Tenemos que animarnos, danzar, vamos, contagiarlo. Ya nos están ganando la iglesia tradicional. Ya nos robaron toda la música evangélica, Ya están orando mejor que usted. Hermana, dile a tu esposito, dile, están orando mejor que usted. Dios mío, le subió. Yo creo que para que yo escuche, el sacerdote no subió tanto el volumen. Y de verdad, oran con tanta fuerza. Nunca había escuchado yo eso. Se acabaron los amén. Y la iglesia piensa que estamos cómodos también, que están pasando encima de nosotros. El tren de carga va encima de nosotros. Liberas, iglesia, vamos, échale ganas. Vamos a dar un fuerte aplauso. Vamos a ponerlo.